La gran sala del centro de subastas estaba llena de murmullos y risas nerviosas. Los ecos de los asistentes que se sentaban alrededor de mesas elegantes, vestidos con trajes de marca, observando con avidez los objetos que iban a ser subastados. Un ambiente de lujo y ostentación. La luz cálida de las lámparas caía sobre los asistentes como una cortina dorada que iluminaba los rostros ansiosos de quienes esperaban su turno en el podio. David estaba sentado en una esquina del lugar, con la mirada fija en su objeto, que reposaba sobre la mesa delante de él. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una copa de vino en la mano, pero lo que realmente le temblaba era la esperanza. La misma esperanza que se desvaneció la primera vez que había traído ese mismo objeto al mismo lugar, solo para ser ridiculizado por todos los demás. El objeto, una antigua estatua de bronce de la dinastía Ming, había sido entregado a su familia por generaciones, y aunque para él tenía un valor incalculable, sabía que para el mundo exterior no era más que una simple pieza de metal, o eso pensaban todos en el lugar. David observó cómo las personas a su alrededor bromeaban y se reían entre sí, sin prestarle la mínima atención. Él estaba allí solo, sin un compañero, sin un amigo. Había ido solo porque no quería escuchar las palabras amargas de aquellos que le decían que no valía la pena. A lo largo de su vida, David había sido ignorado, pero nada comparado con el desprecio que sentía en ese momento. Una de las asistentes, con una actitud de superioridad, se acercó a la mesa donde David había dejado la estatua y la observó sin mucho interés. Esto preguntó, moviendo la cabeza con una ligera sonrisa de desdén. ¿De verdad crees que esta cosa tiene valor? ¿A quién le interesaría esto? David sintió una punzada en el pecho, pero su rostro permaneció impasible. Sabía que no podía reaccionar. No podía dejar que esa mirada de superioridad lo afectara más de lo que ya lo había hecho. El objeto que él veía como un legado, una conexión con su historia y su familia, ahora era solo una burla para todos los presentes. El subastador, un hombre corpulento con un micrófono en la mano, hizo una señal para que todos se callaran. David se preparó para lo que sabía que era inevitable. No solo estaba allí para subastar un objeto que nadie valoraría, sino para someterse nuevamente al juicio de los demás. Una vez más, sería el centro de la ridiculez. Bienvenidos, señoras y señores. A nuestra subasta de hoy, comenzó el subastador con su voz grave, mientras señalaba al objeto que descansaba en la mesa. El primer lote que tenemos hoy es una estatua antigua de bronce. La historia detrás de este objeto es interesante, pero honestamente no sabemos mucho más. Dado su estado, comenzamos la puja con una oferta de $100. Las carcajadas resonaron en la sala, algunas más discretas, otras abiertas y crueles. David intentó no mirar a los ojos de la gente, pero no pudo evitar escuchar los susurros que comenzaban a circular. Algunos se burlaban de su apariencia, otros de su obviedad al querer deshacerse de un objeto que, según ellos, no valía nada. David se concentró en la estatua. A lo largo de su vida, ese objeto había sido su refugio, su única conexión con su historia y su legado. Para su familia, la estatua significaba honor, tradición y la memoria de aquellos que habían sido grandes antes que él. Pero en este mundo de superficialidad y ostentación no importaba. Nadie entendía el verdadero valor que tenía. Al escuchar la primera oferta, David pensó por un momento que todo eso era solo una broma cruel. Las risas continuaron, mientras el subastador seguía hablando, incrementando las ofertas en pequeñas cantidades. $100, 200, 300. Alguien más, dijo el subastador, sin la menor emoción en su voz. Era solo un trámite para él. David apretó la mandíbula, recordando por qué estaba allí. No estaba allí para ganar respeto, ni para convencer a nadie de que su objeto era valioso. Estaba allí porque necesitaba venderlo. Su vida había estado sumida en la pobreza, y no podía permitirse el lujo de aferrarse a recuerdos, no cuando su futuro estaba en juego. La puja continuó, y cuando alcanzó los $500, David sintió una pequeña llama de esperanza. Aunque no fuera lo que él esperaba, al menos podría obtener algo que podría ayudarlo a cambiar su destino.
Pero justo cuando pensó que la subasta iba a concluir sin sorpresas, algo inesperado ocurrió. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje oscuro y con una postura confiada, levantó la mano. 600.000, dijo el hombre, su voz firme y clara, como si estuviera dando una orden. La sala se detuvo en seco. David giró lentamente hacia el hombre. Atónito, el subastador, que hasta ese momento había estado conduciendo la subasta con desinterés, se quedó paralizado ante la oferta. Había una tensión en el aire que hizo que todo el mundo en la sala se quedara en silencio. Nadie se esperaba esa oferta, ni mucho menos de alguien como ese hombre. El subastador, con la voz vacilante, miró al hombre y luego a la estatua. Sin poder ocultar su sorpresa, 600.000 preguntó, sin saber si debía preguntar de nuevo, o si simplemente había escuchado mal. El hombre asintió con la cabeza, su mirada fija en la estatua, como si reconociera algo que todos los demás no podían ver. El murmullo en la sala comenzó a aumentar. La incredulidad era palpable. Nadie entendía por qué alguien ofrecería semejante suma por lo que antes había sido considerado solo un objeto inútil. David no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Realmente alguien estaba dispuesto a pagar tanto por la estatua? Se sentó allí, paralizado, sin saber cómo reaccionar. El subastador, todavía sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, miró hacia la multitud, buscando alguna confirmación. ¿Alguien más ofrece más?, preguntó, pero no hubo respuesta. Nadie más podía competir con una oferta tan alta. Y así, la subasta terminó. David, el hombre que había sido despreciado por todos, acababa de vender su objeto por una suma que podría cambiar su vida para siempre. La estatua, que había sido vista como insignificante, ahora era un símbolo de su triunfo, un triunfo inesperado, un triunfo que comenzaba a escribir la historia de su renacimiento. El subastador, finalmente recuperando la compostura, dio las gracias al hombre que había realizado la compra y se dirigió hacia David. $600.000. Felicidades, señor. Esto es increíble. La estatua será entregada a su nuevo dueño. David miró al hombre con asombro y gratitud. Si bien el dinero era un alivio, lo que realmente le impactaba era la manera en que todo había dado la vuelta. Antes ignorado, infravalorado, ahora ha encontrado una nueva oportunidad. El ambiente en la sala de subastas había cambiado radicalmente en cuestión de minutos. Lo que había comenzado como una simple puja de pocos dólares, para David, ahora parecía una tormenta arrolladora. El hombre que había ofrecido la suma de $600.000 había convertido todo lo que parecía trivial en un espectáculo de lujo y expectación. Todos los ojos en la sala se habían desviado hacia él, pero David, con el corazón acelerado, aún no podía creer lo que acababa de suceder. Se sentó en su silla, observando en silencio mientras el subastador continuaba con la formalidad que el proceso requería. Había algo en la expresión del subastador que parecía estar convencido de que la estatua de bronce tenía un valor mucho mayor de lo que David hubiera imaginado, pero las palabras del hombre aún resonaban en su mente. ¿Realmente era tan valioso? ¿Era él quien no había visto lo que todos los demás veían? La estatua, un legado familiar que había sido cuidadosamente preservado y admirado en privado por generaciones, ¿realmente valía tanto como se dijo en la puja? El subastador, un hombre de edad avanzada con una voz calmada y segura, comenzó a cerrar la subasta. Y así, la oferta final ha sido de 6, dijo, mirando al comprador. $600.000 vendido. La sala estalló en murmullos y aplausos. Nadie se esperaba una cifra tan alta por algo que, antes de la intervención del misterioso comprador, había sido percibido como nada más que una pieza de bronce anticuado. David, sin embargo, no compartió la emoción de la multitud. Un nudo se formó en su garganta mientras observaba cómo la estatua era retirada de su lugar y llevada hacia el comprador. El hombre, vestido con un traje oscuro, parecía estar disfrutando de la atención que su oferta había atraído. Su rostro no mostraba ninguna señal de arrepentimiento ni duda. Simplemente había hecho su oferta, como si todo fuera un juego, sin considerar lo que este acto significaba para David. David miró la escena con incredulidad.
Había estado rodeado de miradas de escepticismo y desdén durante todo el evento, pero ahora, la misma estatua que había sido ignorada y ridiculizada estaba siendo aclamada, convertida en un objeto de codicia. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Era él quien había fallado al no ver el valor de lo que tenía entre las manos? Mientras el subastador llamaba a David para que tomara la confirmación de la venta, el hombre de los 6 millones de dólares se levantó, como si ya no tuviera tiempo para estar allí. Su rostro mostraba una ligera sonrisa, una que parecía decir que él sabía algo que los demás no sabían. De alguna manera, se sentía superior, y David lo sabía. Era como si el hombre acabara de ganar algo más que la estatua. Había ganado respeto, admiración y la percepción de ser una figura importante en este mundo de lujos y riquezas. David, por otro lado, se sentía vacío. Había sido una parte de algo, pero ahora su papel parecía insignificante. Estaba rodeado de personas que celebraban la venta de una pieza de arte, pero él solo podía pensar en lo que había perdido, en lo que había sido su vida antes de este momento, el objeto que tenía tanto valor en su corazón, que había sido parte de su familia, había sido convertido en un bien comercial, en ese espacio de lujo y ostentación. David no encajaba. La idea de pertenecer a ese mundo parecía tan lejana como el horizonte. Se acercó al subastador, quien lo miró con una expresión vacía, casi distante. Al darse cuenta de que David seguía sin comprender, el subastador intentó consolarlo con una palmadita en el hombro. «Es un buen trato, señor», dijo con voz condescendiente. «Muchos en este lugar pagarían millones por una pieza como esa. Solo es cuestión de encontrar al comprador adecuado». David asintió lentamente, pero las palabras del subastador no hicieron más que aumentar su desconcierto. ¿Por qué no había visto esto antes? ¿Por qué no había comprendido que, aunque para él, el objeto representaba algo mucho más grande que un simple artículo de subasta? Para los demás, no era más que un bien de lujo. Se sentó en su asiento nuevamente, observando cómo el subastador cerraba el evento con una sonrisa triunfante. La multitud comenzaba a dispersarse, mientras las risas y los murmullos seguían circulando entre los asistentes. Todos se habían olvidado de David ya. Para ellos, él había sido solo una pieza en el engranaje de un espectáculo. Ahora, la estatua de bronce había ganado el lugar que merecía, no como parte de una historia, sino como una inversión. Pero para David, el peso de todo esto lo golpeó como una ola inesperada. La estatua ya no era suya, había sido retirada de su vida, como si nunca hubiera sido parte de su historia. Había sido un simple espectador, un hombre fuera de lugar en un mundo que no comprendía. La sensación de vacío lo envolvía mientras se levantaba de su asiento y salía de la sala de subastas, con los murmullos de la gente detrás de él, sin que nadie lo mirara. Mientras caminaba por la calle, sintió la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Había sido rechazado, no solo por la sociedad, sino por el mismo valor que había depositado en algo que ya no le pertenecía. Sin embargo, algo dentro de él seguía latiendo con fuerza. No estaba dispuesto a rendirse. Si su vida iba a cambiar, lo haría por su propia mano. Cuando cruzó la calle y miró al horizonte, su mente se llenó de una determinación nueva. No importaba lo que hubiera sucedido en la subasta. No importaba cuántos millones se hubieran pagado por la estatua, porque, en su interior, David sabía algo que nadie más parecía ver. El verdadero valor no estaba en el dinero ni en los objetos. Estaba en la capacidad de redimirse, de encontrar el propósito en medio de la adversidad. Ahora, con la ayuda de una voz fuerte y un punto de apoyo firme, David está al borde de un futuro que él mismo creará. David caminaba por las calles de la ciudad con la mente aturdida, aún sin procesar completamente lo que había sucedido en la subasta. Había sido despojado de la estatua que tanto significaba para él, y la oferta de 6 millones de dólares aún resonaba en su cabeza. ¿Por qué había sido tan fácil para otros ver su valor y tan difícil para él mismo hacerlo? La respuesta estaba flotando en el aire, pero no podía alcanzarla. Todo parecía tan vacío, como si el significado de todo lo que había conocido hubiera desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. El brillo de la ciudad no le ofrecía consuelo.
las luces de los rascacielos, el bullicio de la vida urbana, las personas caminando de un lado a otro. Todas parecían continuar sin preocuparse por los que se quedaban atrás. David sentía que no encajaba en este mundo. Un mundo en el que las personas parecían tener todo lo que querían con solo un chasquido de dedos. Mientras tanto, él, con su valiosa estatua y su historia, seguía siendo una pieza ignorada, un hombre que parecía tener todo y, sin embargo, no poseía nada. Sin embargo, había algo dentro de él que seguía ardiendo, algo que no lo dejaba rendirse. Aunque la subasta había terminado, su mente seguía funcionando. Había algo que sentía, algo que le decía que la estatua no solo había sido una pieza de arte, algo más había en ella, algo que necesitaba entender. Decidió regresar a su apartamento y analizar la situación con calma. Una vez en su pequeño estudio, rodeado por las pocas pertenencias que aún conservaba, David comenzó a examinar nuevamente la estatua. La luz de la lámpara de escritorio iluminaba los detalles de la pieza, las pequeñas marcas de desgaste, las intricadas líneas de la figura, la forma en que los dedos de la escultura parecían curvarse con una elegancia que solo el tiempo podría haber esculpido. Pero más allá de esos detalles, había algo más, algo que no podía definir. De repente, una idea se le ocurrió. ¿Y si la estatua tenía una historia que aún no conocía completamente? ¿Y si el valor que los demás veían en ella no solo provenía de su apariencia, sino de lo que representaba? Tal vez, solo tal vez, había algo en su historia que la hacía más valiosa de lo que había supuesto, algo que podría cambiar la manera en que la veía. David se levantó de su silla y fue directo a su pequeña biblioteca, donde había guardado algunos de los viejos documentos familiares. Buscó y buscó hasta que encontró una carpeta gastada que había olvidado por completo. Era el archivo que contenía los registros de la familia, los antiguos papeles que hablaban de sus ancestros y sus legados. Abrió la carpeta con dedos temblorosos. En su interior había cartas, registros de viajes y fotos antiguas, pero una de las cartas llamó su atención. Era de su bisabuelo, un hombre que había viajado por todo el mundo en su juventud y que había sido un coleccionista de arte en su época. David leyó lentamente las palabras escritas a mano en la carta amarillenta, que hablaban de una escultura de bronce muy similar a la que había estado intentando vender. Recibí esta pieza como parte de un trueque con un comerciante chino. La figura es más que un simple objeto de arte. Tiene un valor histórico significativo. Se dice que esta escultura fue esculpida por un maestro desconocido durante la dinastía Ming. En sus detalles se encuentra una historia oculta, un secreto que pocos conocen. Este es solo el principio de lo que esta figura representa. Ten cuidado con aquellos que quieran subestimarla. La última línea hizo que el corazón de David se acelerara. ¿Era posible que la estatua tuviera un valor tan grande? No solo material, sino también histórico. Tal vez no era solo una figura de bronce antiguo, sino un artefacto con una conexión mucho más profunda que la simple apariencia. David comenzó a investigar más sobre la dinastía Ming y el comercio de arte chino antiguo. Con cada documento que encontraba, más se convencía de que la estatua no era solo una pieza sin importancia. Había historias detrás de cada grieta en el bronce, cada detalle en su superficie. A medida que los días pasaban, David se sumergía más y más en este misterio, descubriendo conexiones entre la escultura y los comerciantes de la antigua China, los secretos ocultos en su manufactura y las leyendas que giraban en torno a su creación. Cada detalle que aprendía lo llenaba de asombro. Un día, después de varias semanas de investigación, decidió contactar a un experto en arte asiático que había oído mencionar en varios de los documentos que había encontrado. Su nombre era Samuel Lee, un reconocido especialista en arte chino antiguo. Lee había sido mencionado en varias subastas importantes, y según las fuentes, era una de las autoridades más respetadas en el campo. Cuando David contactó a Samuel Lee, le explicó la situación con la estatua, su herencia familiar y todo lo que había descubierto. Lee parecía interesado, pero al mismo tiempo escéptico. La verdad, la historia que me cuentas es fascinante, dijo Samuel Lee por teléfono, pero no podemos ignorar el hecho de que muchas personas
han intentado vender piezas como esa. No todas son auténticas, ni todas tienen el valor que creemos. Pero te invito a traerla. Quiero verla por mí mismo. David aceptó la invitación y viajó a la galería de Lee. Cuando llegó, el experto examinó la estatua detenidamente durante largos minutos, tocando cada parte con una precisión casi ritual. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido de la respiración de ambos hombres. Finalmente, Lee levantó la vista y, con una sonrisa en los labios, dijo: «David, lo que tienes aquí no es solo una pieza más. Esto es mucho más que eso. Esta estatua, si lo que me dices es cierto, podría estar relacionada con una de las piezas más codiciadas y misteriosas de la historia del arte chino. Este artefacto no solo es valioso, sino que podría tener un valor incalculable en el mercado internacional». David no podía creer lo que estaba escuchando. Lo que parecía un fracaso rotundo en la subasta ahora se transformaba en algo que podría cambiar su vida para siempre. «¿Qué significa esto?», preguntó David, apenas capaz de articular las palabras. «Significa», respondió Lee, mientras sonreía, «que has sido testigo de un descubrimiento que podría transformar tu vida y tu historia, y créeme, el valor de lo que tienes no solo se mide en dinero. Esto podría ser el comienzo de algo mucho más grande». David quedó en shock, mirando la estatua, ahora vista con otros ojos, aquello que había sido desechado por todos, aquello que había sido despreciado y ridiculizado. Ahora se revelaba como una pieza única, digna de admiración y, lo más importante, de un valor mucho mayor de lo que él podría haber imaginado. David regresó a su apartamento esa noche con la mente completamente abrumada. Las palabras de Samuel Lee resonaban en su cabeza como un eco persistente. Esto podría ser el comienzo de algo mucho más grande. En los últimos días, lo que había comenzado como una mera subasta que pensaba había fracasado, ahora se había transformado en una oportunidad. La estatua de bronce que había sido rechazada por todos, incluida la misma sociedad que lo había ignorado durante años, estaba a punto de ser su boleto a algo mucho más grande. Sin embargo, las dudas todavía lo atormentaban. A medida que se sentaba en su escritorio, rodeado de papeles y libros, la imagen de la estatua parecía cobrar vida propia. Cada marca, cada grieta en su superficie, ahora le hablaba de historias pasadas, de secretos ocultos que nadie había querido descubrir. La pieza de bronce ya no era solo un objeto sin valor, se había convertido en la clave de un enigma que David necesitaba resolver. Sin embargo, había un sentimiento de incertidumbre, como si estuviera al borde de algo monumental, pero aún no pudiera ver con claridad qué era lo que estaba a punto de encontrar. Decidió que debía llevar el siguiente paso con más seriedad. Si Samuel Lee, un experto tan renombrado, decía que el valor de la estatua era incalculable, entonces había que demostrarlo ante el mundo. Para hacerlo, David debía tomar una decisión crucial: llevar la pieza a una subasta privada internacional, o hacer algo aún más audaz. Si quería lograr algo de gran impacto, tendría que ir a la mayor de las subastas de arte, la más prestigiosa de todas. En los días siguientes, David preparó todo meticulosamente. Llamó a Samuel Lee para asegurarse de que todo estuviera en orden, y le pidió su ayuda para autenticar la estatua ante las autoridades del mercado del arte. Samuel, intrigado por lo que David le había contado, aceptó ser su aliado en la aventura. Juntos, comenzaron a realizar los trámites necesarios para que la estatua fuera evaluada correctamente por los expertos más altos en el campo del arte. Cada conversación que David tenía con Lee lo llenaba de más confianza. Esta era su última oportunidad para demostrar que, a pesar de todo lo que había vivido, aún podía encontrar su lugar en este mundo que siempre lo había dejado de lado. Finalmente, después de semanas de arduo trabajo, llegó el día en que la estatua sería presentada ante un selecto grupo de expertos en arte de todo el mundo. Este evento no solo marcaría un nuevo capítulo en la vida de David, sino que también definiría el valor de su legado familiar. La subasta que se celebraría era la más importante en el ámbito internacional, y David sentía la presión de todo lo que había puesto en juego. El gran día llegó, y David se encontró de pie, observando la sala,
donde la estatua sería finalmente valorada. Era un lugar lleno de lujo, donde las piezas más raras del mundo eran presentadas para ser adquiridas por los coleccionistas más poderosos y adinerados. Los pasillos estaban decorados con lienzos y esculturas de incalculable valor, y la atmósfera estaba cargada de expectativas. David, aunque acostumbrado a ser ignorado, ahora se sentía parte de algo mucho más grande que él mismo. Sin embargo, había una parte de él que seguía siendo cautelosa, como si el mundo que estaba a punto de entrar lo estuviera observando con una mirada crítica, esperando su caída. El subastador, un hombre elegante con una presencia imponente, se acercó a David y asintió con respeto. «Hoy será un día importante», dijo el subastador. «Sabemos que esta pieza tiene una historia única, pero debemos asegurarnos de que todos comprendan su valor. Confía en nosotros. El mercado está listo para algo grande». David asintió, pero no pudo evitar sentir que el destino estaba más allá de su control. Había llegado hasta aquí, pero todo dependía de lo que sucediera en los próximos minutos. Cuando el subastador finalmente presentó la estatua en el escenario, la sala quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella, como si una energía invisible conectara a cada persona con esa antigua pieza de bronce. David se sintió pequeño en ese momento, pero a la vez, algo dentro de él empezó a brillar. Había superado las dudas, el rechazo y la soledad. Ahora, todo lo que quedaba era esperar. El subastador comenzó a hablar, describiendo la pieza con el mismo entusiasmo que uno podría usar para hablar de una obra maestra. Mencionó su historia, los rumores que decían que pertenecía a una colección secreta de la dinastía Ming y cómo había pasado desapercibida durante tanto tiempo. Los murmullos en la sala comenzaron a crecer. Algunos de los asistentes parecían impresionados, otros escépticos, pero todos mantenían una atención casi reverencial sobre la estatua. La puja comenzó. Al principio, las ofertas fueron moderadas, pero pronto comenzaron a elevarse. 1.000, 2.000, 3.000. La atmósfera de tensión se intensificaba con cada oferta que se hacía. David se mantenía en silencio, observando el proceso, sin saber exactamente qué esperar, pero algo le decía que estaba a punto de presenciar algo monumental. Cuando la oferta llegó a los $10 millones, el murmullo de la sala se transformó en un grito de asombro. Nadie esperaba que la estatua alcanzara ese valor. La gente se miraba entre sí. Sorprendida por el giro inesperado, la subasta continuó, y las ofertas siguieron aumentando, más rápido que nunca. Finalmente, el subastador, con una sonrisa triunfante, levantó el martillo. «Se ha vendido a un precio de $25 millones». David no podía creerlo. El valor de su estatua había alcanzado un precio que jamás había imaginado. Mientras la sala estallaba en aplausos, él se quedó allí, completamente inmóvil, con una mezcla de incredulidad y satisfacción. La estatua, que había sido ignorada, despreciada, ahora era uno de los objetos más valiosos del mercado. Y, lo más importante, lo que antes era solo una reliquia de su familia, ahora había transformado su vida para siempre. El subastador se acercó a él, con una mirada de respeto. «Felicidades, señor, ha sido una venta histórica. Esta pieza cambiará el mundo del arte para siempre». David, sin palabras, asintió lentamente. La estatua había cumplido su propósito, pero también había cumplido el suyo. Había encontrado su lugar en el mundo, y finalmente había demostrado que no importa cuán ignorado o despreciado seas, siempre puedes tener un valor incalculable esperando a ser descubierto. El viaje de David no había terminado, pero con esta victoria sabía que el futuro le pertenecía. La sala de subastas estaba ahora un torbellino de murmullos y asombro. El sonido del martillo golpeando la mesa resonó en los oídos de David como un eco, pero la realidad de lo que acababa de suceder aún no había terminado de asimilarse. $25 millones. La cifra flotaba en su mente, como si no pudiera creer que la estatua de bronce, que había sido despreciada por tantos, había alcanzado ese precio desorbitado. Pero aún había algo más que David no podía ignorar: la sensación de estar, finalmente, de pie, no como un hombre olvidado,
sino como alguien que había sido vindicado. Las personas a su alrededor comenzaron a hablar entre sí, sus palabras llenas de admiración y sorpresa. Algunos se acercaban al comprador, un hombre alto y elegante que parecía disfrutar de la atención, mientras otros, que antes se habían burlado de la estatua, ahora no podían dejar de mirarla con reverencia. David, sin embargo, no podía sentirse completamente cómodo. Las emociones seguían siendo contradictorias en su interior por un lado, la satisfacción del éxito, por otro, la incertidumbre que aún persistía sobre su propio valor. ¿Realmente había sido solo un objeto lo que había causado este cambio? ¿O era él quien finalmente había alcanzado algo más allá de una simple transacción financiera? El subastador se acercó a él, el rostro iluminado por una sonrisa de triunfo. Señor, ha hecho historia. Este es uno de los precios más altos alcanzados en una subasta de arte de antigüedades de Asia. Felicitaciones, no solo por el valor de la pieza, sino por el impacto que tendrá en el mercado. Ha demostrado que el arte antiguo puede tener un valor aún mayor del que creíamos. Increíble. David asintió con una sonrisa pequeña, casi enigmática, sin poder evitar sentirse desconectado de la celebración que se desarrollaba a su alrededor. Sabía que el dinero era una parte importante del trato, pero había algo que se sentía vacío, esa estatua, que había sido su legado, su conexión con su familia, ahora había alcanzado un precio tan alto, pero eso no lo devolvía a su vida pasada, no le devolvía a los seres queridos que había perdido, ni a las oportunidades que había dejado atrás. El dinero, aunque atractivo, no llenaba el vacío que sentía en su interior. El comprador, un hombre de mediana edad, con una mirada calculadora y un tono arrogante, se acercó a David. Su mirada no era la de alguien que simplemente había adquirido una pieza rara de arte. No, él lo miraba como si estuviera contemplando la victoria de algo mucho más grande. Me alegra que hayamos llegado a este acuerdo, dijo el hombre, mientras estrechaba la mano de David. No esperaba que una pieza tan común tuviera tanto valor. De todos modos, felicidades. Ha hecho una venta histórica. David miró la mano extendida, y por un momento se quedó quieto. ¿Realmente había ganado o, más bien, era esta la única victoria que importaba? Esa sensación de estar atrapado en un sistema donde solo el dinero parecía tener valor lo perturbaba. Tomó la mano del hombre, pero solo por cortesía. Las palabras de agradecimiento salieron de sus labios con un tono suave, pero en su interior sentía que algo estaba mal, como si todo esto fuera más una ironía que una verdadera victoria. El subastador se acercó para entregarle el cheque por la venta, una suma que cambiaba no solo su futuro económico, sino su lugar en el mundo. Sin embargo, mientras miraba los números impresos en la hoja, algo dentro de David seguía cuestionándose si esta era la recompensa que realmente había buscado. Caminó lentamente hacia la salida, sintiendo que, a pesar de la magnitud de la oferta, había algo más, que estaba buscando algo que no estaba relacionado con el dinero, ni con el reconocimiento de los demás. Al cruzar la puerta de la sala de subastas, sintió como si todo su pasado, las dificultades que había enfrentado, todo lo que había perdido, se desmoronara. El valor de la estatua, finalmente reconocido, no le devolvía a la vida que había tenido antes, no le devolvía la familia, ni la felicidad que había sentido en aquellos días pasados. Mientras se dirigía hacia el coche que lo llevaría a casa, el rostro de su madre apareció en su mente. Recordaba cómo le había hablado sobre la estatua cuando era niño, cómo le había explicado el significado detrás de esa pieza, la conexión con su linaje y lo que representaba para la familia. A lo largo de los años, había perdido ese significado profundo en la vorágine de su propia vida. Pero ahora, con todo el dinero que había ganado, su mente volvía a ese punto, al significado real de lo que había sido esa estatua, más allá de su valor material. La estatua había sido un símbolo, una parte de su historia, pero David finalmente entendió que la verdadera riqueza no radicaba en las cifras, ni en el estatus social que podría alcanzar. La verdadera riqueza, la que había perdido en su vida, era la conexión que uno tiene con su pasado, con su familia, con su esencia.
El valor de la estatua era tan solo un reflejo de lo que él había aprendido durante su vida. De repente, se detuvo en seco. En ese momento, se dio cuenta de algo importante. Este era solo el comienzo de un camino mucho más grande. La estatua había sido el catalizador, pero no era el objetivo final. A partir de ahora, él podía escoger el rumbo de su vida. Y sabía que, aunque el dinero y el éxito eran tentadores, el verdadero desafío era darle un propósito más grande a todo lo que había ganado. Había sido testigo de una transformación, y ahora le tocaba a él transformar su propia vida, encontrar lo que realmente le daba sentido. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad, sintió por primera vez en mucho tiempo que todo estaba a punto de cambiar, no solo por el dinero, sino por las decisiones que tomaría en el futuro. Ya no sería un hombre atrapado por lo que otros pensaban de él. Ahora, era un hombre que sabía el valor de sí mismo y de lo que realmente importaba. Su mente comenzó a imaginar un futuro diferente, un futuro donde no solo la riqueza económica contara, sino donde su legado fuera de algo mucho más grande, ayudar a los demás, retribuir a la comunidad que tanto lo había ignorado y usar su nuevo poder para hacer el bien. A medida que el viento acariciaba su rostro, David sonrió para sí mismo. Había pasado de ser el hombre despreciado en la subasta, a ser alguien con el poder de cambiar su destino y el de los demás. Y ahora, todo lo que quedaba por hacer era aprovechar esta oportunidad para demostrar que el verdadero valor no siempre es medido por el dinero. Después de la venta histórica de la estatua, la vida de David parecía haber dado un giro inesperado. El cheque por $25 millones había sido entregado, y la suma exorbitante había comenzado a cambiar no solo su situación económica, sino también su lugar en el mundo. Las puertas que antes parecían cerradas, ahora se abrían, ofreciendo oportunidades que David jamás había imaginado. Sin embargo, a pesar de la satisfacción inmediata que le había producido el éxito, había algo en su interior que seguía inquieto. Las semanas posteriores al evento fueron una mezcla de emociones. David, ahora en posesión de una riqueza que podía cambiarlo todo, se encontró en un dilema. El dinero era, por supuesto, un alivio, pero no era lo que más necesitaba. El dinero, el lujo, las celebraciones, todo eso parecía vacío en comparación con lo que realmente le importaba. Había logrado algo monumental, pero en su alma seguía buscando algo más, algo que el dinero no podía ofrecer. Decidió tomarse un tiempo para reflexionar. Los primeros días después de la subasta fueron tranquilos, una pausa necesaria después de toda la agitación. Se mudó a una casa más grande, elegante, con vistas a la ciudad, pero incluso ese entorno perfecto no parecía llenarlo. Las celebraciones que acompañaron su éxito no lo hicieron sentir completo. De alguna manera, sentía que algo estaba faltando. Una tarde, mientras paseaba por los pasillos de su nueva mansión, David se detuvo frente a una ventana grande, mirando la ciudad que ahora parecía más distante que nunca. Desde esa ventana, veía las luces parpadeando a lo lejos, pero la sensación de estar conectado con todo eso se había desvanecido. Recordó los días difíciles cuando, sin dinero ni amigos, se aferraba a lo poco que tenía, y el valor de la estatua le había dado un propósito. Ahora, con toda esa riqueza a su disposición, sentía una desconexión, como si hubiera perdido algo fundamental en el proceso. Entonces, un pensamiento lo atravesó. Lo que realmente quiero no es más riqueza, ni más reconocimiento. Lo que quiero es devolver lo que me ha sido dado. David sabía que el dinero, la fama y el lujo no podían llenar el vacío que sentía. Lo que realmente necesitaba era encontrar un propósito más profundo. Las lecciones que había aprendido de su pasado, de la gente que lo había ignorado y de la estatua que había sido malinterpretada por tantos, necesitaban ser compartidas. Quería usar lo que había logrado para ayudar a los demás, no para seguir acumulando más para sí mismo. El primer paso fue abrir una fundación. No quería solo ser un hombre rico que había superado las dificultades. Quería ser un ejemplo de cómo los cambios más significativos provienen de devolver lo que uno recibe, de usar los propios recursos para mejorar la vida de los demás. Su fundación se enfocaría en apoyar a jóvenes con talento, pero sin recursos, en las artes,
y en la preservación de obras de arte y cultura que, como la estatua, eran fácilmente ignoradas o malinterpretadas. El proceso no fue fácil: reunir al equipo adecuado, encontrar socios comprometidos y asegurarse de que el dinero no solo fuera bien invertido, sino que realmente ayudara a cambiar vidas. Le llevó meses de trabajo duro, pero con cada paso, David sentía que comenzaba a encontrar la paz que tanto había anhelado. Al principio, no podía evitar dudar de sí mismo. Estaba acostumbrado a ser el hombre al margen, el que había sido rechazado, pero ahora era el líder de algo que podía marcar la diferencia. Finalmente, después de meses de planificación y trabajo, su fundación abrió sus puertas. Los primeros jóvenes que llegaron a ella eran huérfanos de su propio valor, personas que habían sido descartadas por la sociedad. Les ofreció un lugar donde sus talentos pudieran florecer, un lugar donde pudieran encontrar esperanza, como él lo había hecho con la estatua de bronce, y al verlos prosperar, al ver cómo sus vidas cambiaban, algo dentro de David se encendió. No se trataba de la estatua, ni del dinero. Se trataba de la oportunidad de ayudar a otros a encontrar lo que él había perdido y recuperado un sentido de propósito. El teléfono de David no dejaba de sonar. Las entrevistas, las ofertas de otros patrocinadores, las invitaciones a eventos de alto perfil, todo eso estaba al alcance de su mano. Pero lo que realmente le interesaba ahora era lo que estaba sucediendo dentro de su fundación. Ver los rostros de los jóvenes brillando con la oportunidad que se les había dado. Verlos encontrar su propio camino. Era el verdadero premio para él. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de su fundación, vio a una joven artista, Julia, cuyo trabajo había sido rechazado por varias galerías importantes. Ella estaba sentada en su escritorio, trabajando en una pintura. Cuando levantó la vista y vio a David, su rostro se iluminó. «Gracias por darnos la oportunidad de mostrar lo que realmente somos», dijo Julia, su voz llena de gratitud. David sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. «No tienes que agradecerme. Esto es solo el principio para ti», respondió él, mirando la pintura con admiración. La joven había capturado en su lienzo la esencia de la ciudad y de alguna manera David vio reflejado en esa obra todo lo que él había vivido: la lucha, el fracaso y la posibilidad de un futuro mejor. A medida que pasaba el tiempo, la fundación creció. Los jóvenes artistas que antes habían sido olvidados por la sociedad ahora tenían una plataforma para mostrar su trabajo al mundo. David no solo había cambiado su vida, sino que estaba contribuyendo a cambiar la vida de muchas otras personas y, lo más importante, había encontrado la paz que había estado buscando. Un día, después de una larga jornada de trabajo, David se sentó en su oficina, mirando por la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol del atardecer, pero esta vez no veía solo luces. Veía la oportunidad, veía a las personas a las que había ayudado y, por encima de todo, veía la vida que había elegido. La verdadera paz no venía de la riqueza, ni del reconocimiento, ni del poder. Venía del saber que, con las decisiones correctas, uno podía crear un impacto positivo. Todo lo que he hecho, todo lo que he ganado, ahora tiene un propósito. Y eso, pensó David, era lo más valioso de todo. Un año después de que su vida diera un giro inesperado, David observaba desde la ventana de su oficina, la ciudad extendiéndose ante él como un lienzo por pintar. Todo había cambiado para él, desde su éxito en la subasta hasta la fundación que había creado para ayudar a jóvenes artistas a encontrar su camino. Había sido un año lleno de desafíos, de aprendizajes, pero también de recompensas, no solo en el sentido material, sino en el profundo sentido de satisfacción que le ofrecía el poder hacer una diferencia en la vida de otros. La fundación había crecido mucho más rápido de lo que David había imaginado. Había comenzado como un sueño que buscaba dar esperanza a aquellos que no la tenían. Pero ahora era una red poderosa de artistas, coleccionistas y patrocinadores que creían en la causa. Las exposiciones de los jóvenes talentos se celebraban con gran éxito, y las galerías de arte más importantes empezaban a interesarse por sus obras. El teléfono de David no paraba de sonar. Los medios de comunicación querían entrevistarlo.
Las marcas de lujo querían asociarse con su fundación y su nombre, que antes se veía opacado por la sombra del fracaso y la indiferencia. Ahora era reconocido en el mundo del arte y la filantropía. Pero, aunque el dinero y el reconocimiento llegaban, David se mantenía fiel a su propósito: ayudar a los demás a encontrar la misma oportunidad que él había tenido. Era una tarde de otoño cuando, sentado en su despacho, David recibió una llamada que cambiaría el curso de todo lo que había logrado hasta ahora. Era una invitación para asistir a un evento exclusivo en París, un evento donde se celebraba el legado de los más grandes coleccionistas y curadores de arte contemporáneo. La invitación era clara: querían que él fuera uno de los principales patrocinadores de una gala que recaudaría fondos para el arte y la educación de jóvenes sin recursos. Era el tipo de evento que podría consolidar su influencia y asegurar que la fundación tuviera los recursos para continuar su labor. David, sin embargo, no sintió la emoción inmediata que uno esperaría de alguien que había alcanzado tanto éxito. En lugar de eso, se sintió tranquilo. Al principio, la idea de estar en el centro de toda esa admiración y atención le parecía tentadora, pero rápidamente se dio cuenta de que su felicidad no provenía de esa fama. Su verdadera satisfacción residía en las personas que había ayudado, en los jóvenes artistas que ahora tenían una plataforma donde podían expresarse sin importar su origen o estatus social. Decidió aceptar la invitación, pero no por la razón que muchos pensaban. No quería demostrar su éxito, ni tampoco codearse con las élites del arte. Su verdadera intención era crear una mayor conexión con aquellos que, como él, alguna vez fueron ignorados, y llevar su mensaje de esperanza a un escenario aún más grande. El día del evento en París llegó rápidamente. David se encontraba en una de las galerías más prestigiosas de la ciudad, rodeado de los más grandes coleccionistas, críticos y artistas contemporáneos. Era un evento elegante, lleno de luces brillantes y conversaciones sofisticadas. Pero David no podía dejar de pensar en cómo esas mismas personas, que ahora lo admiraban, probablemente no habrían siquiera notado su existencia hace solo unos años. Mientras se desplazaba entre los asistentes, viendo cómo las personas admiraban las obras que él había ayudado a promover, una figura familiar se acercó a él. Era Samuel Lee, el experto en arte chino que había sido clave en su descubrimiento del verdadero valor de la estatua. Samuel lo miró con una sonrisa cálida y franca. «David, me alegra verte aquí. Estoy impresionado con todo lo que has logrado», dijo Samuel, extendiendo su mano para estrechar la de David. David sonrió, pero esta vez con una expresión de gratitud más profunda. «Gracias, Samuel. No lo podría haber hecho sin ti, pero, de alguna manera, sigo buscando algo más. Todo esto», dijo mientras miraba a su alrededor, «no tiene el mismo valor que el impacto real que podemos tener en las vidas de las personas». Samuel lo observó atentamente, como si comprendiera el fondo de lo que David quería decir. «Lo que has hecho es más importante de lo que te imaginas», respondió Samuel, asintiendo con respeto. «Estás dando a la gente la oportunidad de encontrar lo que tú mismo encontraste: un propósito. Eso, David, es más grande que cualquier subasta o galería». David sintió que las palabras de Samuel resonaban profundamente en él. A lo largo de su vida, había buscado algo más que el dinero o el éxito. Había encontrado un propósito real al devolver lo que había recibido. Y esa era la verdadera victoria. En medio de la gala, David se acercó al escenario y, frente a una multitud expectante, habló brevemente sobre el viaje que había recorrido. Habló de su vida anterior, de la estatua de bronce que representaba más que un simple objeto, y de cómo, a través del arte, había encontrado su verdadera vocación. Compartió su historia de redención y expresó su gratitud por la oportunidad de ayudar a otros a lograr lo mismo. Al terminar su breve discurso, la sala estalló en aplausos, pero para David, eso no era lo importante. Lo que realmente le llenaba era el saber que cada uno de esos jóvenes artistas que ahora se beneficiaban de la fundación estaba teniendo una oportunidad que él nunca tuvo. La noche pasó, pero David no dejó que el brillo de la gala lo cegara. Mientras caminaba de regreso a su hotel, pensó en cómo su vida había cambiado,
y cómo había aprendido que la verdadera riqueza no residía en lo material. La riqueza verdadera era el legado que uno deja, la forma en que toca la vida de otros, la manera en que transforma las dificultades en algo positivo para los demás. Al llegar al hotel, David se detuvo frente a una ventana y miró la ciudad iluminada a sus pies. No estaba buscando el próximo gran evento ni el reconocimiento. Estaba buscando algo más profundo, algo que solo se encuentra cuando uno hace el bien, sin esperar nada a cambio. En ese momento, comprendió lo que siempre había sabido, pero nunca había podido articular su vida. Ahora tenía un propósito más grande que cualquier otro logro. Un año después, David continuó su trabajo con la fundación, ayudando a más jóvenes y artistas a encontrar su camino. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero lo hacía con la certeza de que la verdadera satisfacción venía de saber que su impacto iba mucho más allá de lo que las personas podían ver. Estaba construyendo un legado que cambiaría el mundo de aquellos que alguna vez fueron invisibles. Un día, mientras caminaba por el pasillo de su oficina, vio a Julia, una de las jóvenes artistas que había comenzado su carrera con la ayuda de la fundación. Ella se acercó a él, sosteniendo una de sus pinturas, y le dijo con una sonrisa radiante: «Gracias, David, gracias por todo lo que has hecho por nosotros». David miró a Julia, a la pintura que había creado, y entendió, por fin, lo que había estado buscando todo este tiempo. Esto es lo que importa, pensó, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, marcando un nuevo comienzo para todos. Si esta historia tocó tu corazón, si te recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das, por favor, deja un comentario. Comparte esta historia con aquellos que necesitan recordar que siempre hay un camino hacia la redención. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias.